Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Entonces, hoy, pues por supuesto, quiero hablarles del personaje de máxima actualidad, que es, como no, Donald Trump. Hay que ver lo que da de sí ese hombre, que no se está quieto. Bien, en estos días las tarifas de Trump hacen titulares en todas partes, son tema de máxima actualidad y con razón. Es un hecho que tendrá repercusiones durante mucho tiempo. Es un momento decisivo en la historia. Y también se oye hablar bastante sobre el precedente más inmediato de estos aranceles, que es Herbert Hoover. Herbert Hoover fue presidente de los Estados Unidos durante la Gran Depresión y durante su presidencia el Senado aprobó una subida de aranceles denominada por el nombre de los senadores que la redactaron, el plan Smoot-Hawley, que por su alcance y por sus proporciones se puede comparar a esta subida de aranceles que acaba de decretar Trump. Ya en la campaña electoral para las elecciones presidenciales norteamericanas, Biden comparó a Trump con Herbert Hoover. Herbert Hoover es considerado en la historia oficial un mal presidente. Y Trump replicó y dijo que al presidente que él no quería parecerse era a Hoover. Bueno, ya se sabe que sus modelos son George Washington y Abraham Lincoln. Bueno, sobre Hoover he escuchado y he leído estos días grandes disparates, grandes tonterías. Hay quien dice que fue el culpable de la Gran Depresión de los años 30 por esta subida de los aranceles. Hay quien dice que Hoover con sus aranceles convirtió lo que era una recesión normalita en una depresión. Y el que menos dice que la depresión empeoró considerablemente, sus consecuencias fueron más terribles debido a los aranceles de Hoover. Todas estas críticas se hacen desde una perspectiva actual, en la que desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se nos ha repetido que el librecambismo, la ausencia de aranceles, es muy bueno para la economía mundial, que el aumento del comercio mundial beneficia a todos, que es una situación en la que gana todo el mundo y que es la panacea para todos los males de la humanidad. Sin embargo, en los años 30, nadie en los Estados Unidos pensaba así. Hoover no
no era alguien como Trump. Trump ha transformado de la noche a la mañana la orientación de Estados Unidos y en consecuencia del mundo, del librecambismo al proteccionismo. De hecho, estos aranceles significan el fin de la globalización. Ya la globalización iba por muy mal camino desde por lo menos el comienzo de la guerra en Ucrania y la multiplicación de las sanciones que de hecho habían separado a Rusia del comercio global y de la economía global, por lo menos del comercio con Occidente. Pero Trump le ha dado el golpe definitivo. Estados Unidos solo es el adalid del librecambismo, o solo lo ha sido, desde 1945 hasta el día antes de que Trump implantara sus aranceles. ¿Y esto por qué razón? Pues porque en 1945 Estados Unidos tenía para él solo como el 50% del Producto Industrial Bruto del mundo. Todos los demás países industriales estaban arruinados después de la Segunda Guerra Mundial. Sus industrias habían sido en muchos casos físicamente destruidas. Sus reservas de capital estaban agotadas, estaban todos endeudados con los Estados Unidos precisamente. Entonces, en esta situación, Estados Unidos era el principal proveedor y tenía superávit comercial con todo el mundo. Y así, claro, el librecambismo es lo mejor. El librecambismo es lo más bonito. El librecambismo beneficia al país que tiene el superávit comercial, en este caso Estados Unidos. Y se diseñó un mundo pensado para que Estados Unidos lo dominase y lo gobernase militar, política y económicamente. Pero por razones de las que no vamos a hablar hoy, Estados Unidos no mantuvo esta posición privilegiada que tenía en 1945. Dejó de ser el taller del mundo o el taller de las democracias, como se decía en la guerra. Ahora el taller del mundo es China. Y este orden, diseñado por Estados Unidos en su propio beneficio, a quien beneficia ahora es a China, que es la que tiene superávit comercial con todo el mundo. Y Trump, ¿qué pasa? Que ha visto esto y ha decidido, así vamos a la ruina. Tenemos que cambiar las reglas. Yo no sé si le va a salir bien o no, porque se encuentra con una situación muy complicada. Pero seguir como estaba, el final de los Estados Unidos habría sido catastrófico. La deuda de Estados Unidos, que es enorme, gran parte de la deuda vence este año de 2025, hay que renegociarla. Para renegociarla, le conviene que la Reserva Federal baje los tipos de interés y la Reserva bajará los tipos si hay algún tipo de crisis, una recesión, para estimular el crecimiento. Entonces, por eso a él una recesión no le viene mal, una crisis no le viene mal.
el batacazo de la bolsa de estos días. No le importa. Dice que no va a gobernar con un ojo puesto en la bolsa. Que muchas de estas empresas que han perdido muchos millones no trabajaban para el beneficio de los Estados Unidos. Todas las que han deslocalizado se han llevado fábricas a China, a Vietnam, a otro país para reducir sus costes, no son buenos americanos, buenos patriotas, según él. Entonces, ahora van a perder muchísimo dinero porque lo que se ahorraron en mano de obra, si quieren seguir accediendo al mercado americano, se lo van a tener que gastar en pagar los aranceles. Entonces, dice Trump que a él la bolsa y todas las empresas cuyas acciones han bajado clamorosamente, a él no le preocupan. Que si quieren seguir vendiendo en Estados Unidos, que repatrien todo lo que han deslocalizado, que creen puestos de trabajo en Estados Unidos. Por supuesto, en la práctica hay obstáculos enormes para que esto funcione. Ya digo, no sé en qué medida va a funcionar, pero de lo que sí estoy seguro era que no hacer nada no habría funcionado para los Estados Unidos. Habría provocado una crisis grandísima este año y en los años sucesivos, porque a la enorme deuda de los Estados Unidos se une el mayor déficit comercial de su historia. Dicho de otro modo, consumen mucho y producen poco. Son los chinos los que consumen poco y producen mucho, y por eso se estaban beneficiando de este mundo diseñado según los principios del librecambismo. El precedente de Uber, ¿en qué medida puede aplicarse a lo que está haciendo Trump? ¿En qué medida los dos fenómenos son comparables? Pues en ninguna medida. La Gran Depresión no se debió a la disminución del comercio internacional que hubo en los años 30. La Gran Depresión fue la causa, no la consecuencia de la disminución del comercio internacional. Simplificando mucho, la causa de la Gran Depresión fue la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Bueno, que los principales contendientes, Alemania, Francia, Inglaterra, militarizaron sus economías y dejaron de producir artículos de consumo para producir solamente material de guerra. Y entonces redujeron muchísimo sus exportaciones. Y había muchos mercados que estaban acostumbrados a consumir productos ingleses, franceses, alemanes. Ahí hubo un vacío. ¿Y quién ocupó este vacío? Bueno, pues, por ejemplo, Japón, Estados Unidos y algunos de los dominios ingleses como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda. Durante la guerra se industrializaron para fabricar los productos que ya no recibían de Inglaterra. Y ahora terminó la guerra. ¿Y qué pasó? Que Francia e Inglaterra desmilitarizaron su industria, volvieron a producir artículos de consumo
Y entonces nos encontramos con la siguiente situación. La producción de los países beligerantes, una vez reconvirtieron su industria, se sumó a la producción de los países neutrales, que había aumentado considerablemente. A Estados Unidos lo considero un país neutral porque no entró en la guerra, que empezó en 1914 hasta 1917. Entonces obtuvo los mismos beneficios. Japón en teoría también declaró la guerra a Alemania, pero no militarizó su industria ni hizo ningún... Se limitó a quitarle a Alemania alguna colonia en China y en Asia. De pronto la producción en los años 20, la capacidad de producción era muy superior a la que había en 1914. Y sin embargo la demanda no había aumentado en la misma medida. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, muchos países como Francia, Alemania, Inglaterra, durante la guerra perdieron población. Y la población superviviente, su nivel de vida descendió, no podían consumir al mismo nivel que un norteamericano. ¿Cómo es posible que la producción aumente y el consumo no? ¿Qué pasaba con todo lo que no se vendía? Pues todo lo que no se vendía se almacenaba. En los años 20 los stocks de todo tipo de mercancías, de productos agrícolas, de materias primas, aumentaron enormemente. Se creó una burbuja. Si ustedes son españoles y han vivido la crisis de 2008, saben perfectamente de qué les hablo. En España la burbuja fue de la vivienda. En Estados Unidos fue de las acciones. ¿Cómo? La bolsa subía y subía en los felices 20, los años de prosperidad. Valía más gastar tu dinero en acciones que tenerlo guardado en el banco, en el supuesto de que las acciones siempre iban a seguir subiendo, lo mismo que con la vivienda. Compras una vivienda y si el precio sube un 10% cada año, pues es una inversión fabulosa. Si crees que la vivienda siempre va a subir, que los precios no van a bajar, pues eso pasó con las acciones. La gente no es que ya gastara sus ahorros en comprar acciones, sino que también pedía dinero prestado para comprar acciones, compraba acciones a crédito. Y si el precio de las acciones se desplomaba, lo mismo que el tema de la vivienda. Aunque las vendas, las acciones, no puedes pagar la deuda que contrajiste para comprarla. Entonces, muchísima gente fue a la ruina. Esto fue lo que pasó en el jueves negro. Y a partir de ahí toda la economía se desplomó. ¿Qué pasa en una situación así, en la que todo el mundo tiene mucha mercancía, mucho producto y no hay demanda suficiente para colocarlos? Pues que en muchos países aparecieron prácticas de dumping, es decir, vendo lo que tengo por lo que me den, aunque pierda dinero. Y arruino a la competencia, que no puede bajar los precios como yo, que tengo reservas de capital, entonces estoy dispuesto a perder lo que haga falta. En esa situación, el primer reflejo es proteger a tus industrias contra ese tipo de prácticas. Y eso fue lo que hicieron Smoot y Hawley.
los senadores que presentaron este plan arancelario similar al de Trump. En los años siguientes, como digo, a la aplicación de estas tarifas, los países a los que se les aplicaban las tarifas pues reaccionaron. Reaccionaron también con aranceles y se creó una guerra comercial, una guerra arancelaria. Y al mismo tiempo el comercio internacional disminuía, pero no a causa de los aranceles, sino a causa de que la demanda también disminuía, porque los cierres de empresas provocaron desempleo, millones de desempleados, con lo cual el poder adquisitivo de la gente bajó mucho, su capacidad de compra era nula, entonces la demanda no paraba de descender. Y el Producto Interior Bruto en Estados Unidos, por ejemplo, bajó un 25%. No se recuperó el nivel del año 1929 hasta 10 años después, hasta la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad la economía de Estados Unidos no se reactivó de verdad y empezó una etapa de crecimiento hasta la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos pues se convirtió, como he dicho antes, en el taller de las democracias. Sobre todo le vendió a Inglaterra todo tipo de material y todo tipo de cosas y arruinó a Inglaterra, la dejó sin reservas y endeudada. Bueno, entonces, ¿habría habido más comercio internacional sin estos aranceles? ¿Dónde estaba la demanda? ¿Dónde estaban los clientes que iban a adquirir esos productos? Sí, el número de desempleados no dejaba de aumentar y el cierre de empresas no disminuía porque no había dónde colocar la producción. Entonces, yo creo que podemos absolver a Hoover ante la historia. No olvidemos que los Estados Unidos eran un país proteccionista, que cuando Hoover subió los aranceles no partía de una situación de libre comercio, partía de una situación donde los aranceles ya estaban ahí, aunque fuesen más moderados. Y yo creo que la prueba definitiva es que cuando en 1933 llegó al poder Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, y empezó sus políticas de choque contra la depresión, conocidas como el New Deal. Los aranceles no los tocó en un año y medio. Hasta el verano de 1934 no modificó los aranceles. Es decir, que ni él ni ninguno de los economistas que lo asesoraban consideraban que fuesen una causa de la depresión. Y cuando modificó los aranceles fue con una ley de aranceles recíprocos que daba autoridad al presidente para pactar aranceles recíprocos con países concretos y determinados, y que se aplicó sobre todo en América del Sur. Es decir, no fue un cambio radical en la orientación del país. Este cambio radical no ocurrió hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los aranceles no son una cosa mala en sí, porque
lo del libre mercado, esto habría que analizarlo con mucho cuidado. Hay millones de formas y maneras de proteger tus industrias, tu mercado, sin tener que aplicar aranceles. Todo esto se puede hacer sin que se note mucho. Y mientras presumes de libre comercio y de bla, bla, bla. Por ejemplo, General Motors no vende ni una escoba en Europa. ¿Por qué? Porque el ancho de carril pues no se adapta en Europa a sus vehículos. No está prohibido venderlos en Europa. ¿Y por qué el ancho de carril es el que es? Pues adivínenlo. Otras formas de protección es subvencionar a tus agricultores, que es lo que hacen los europeos y los Estados Unidos. Tú subvencionas a tus agricultores, pues les pueden hacer competencia desleal a otros países donde no existen estas subvenciones. Otra forma de competencia desleal, pues puedes decir que como ocurre en Inglaterra cuando yo vivía allí, había un beneficio social que se llamaba el Family Credit, es decir, que el Estado daba una ayuda a los trabajadores que tenían familia. Entonces, ¿cuál era el resultado? Que los empresarios podían permitirse no subir los sueldos, porque era el Estado quien completaba. Eso en teoría no era una subvención a la empresa, era una subvención, era una ayuda al trabajador, pero de no haber existido esa ayuda, pues el empresario tendría que haber pagado sueldos dignos, cosa que no ocurría. ¿Y qué ha hecho Trump? Ha dicho: aquí todo el mundo se aprovecha de los Estados Unidos, porque nosotros ingenuamente, de buena fe, comerciamos con ellos y todos ellos, debido a sus malas prácticas, nos engañan. A ver, ese tipo de cosas que funcionan como aranceles sin tener que pronunciar el nombre maldito proscrito, también se hacen en Estados Unidos. Él ahora se hace la víctima. Nuestro país ha sido víctima de la mala fe de los demás países. No hay que olvidar que este sistema de libre cambio, junto con la Organización Mundial del Comercio, el GATT, etcétera, etcétera, este sistema ha sido construido durante años a instancias de Estados Unidos, porque ellos creían que les iba a beneficiar, como de hecho así fue, durante mucho tiempo les benefició. Y ahora que las circunstancias han cambiado, pues han dicho no, se acabó, porque jugando con estas reglas no ganamos siempre, que es lo que a nosotros nos gusta. En fin, ha sido un placer. Si les ha gustado, pues denle al botón me gusta, y si no están suscritos al canal, no es mal momento para hacerlo ahora, ¿no? Hasta la próxima.